Alcibar, cámaras encendidas, si no, no pongo asistencia. Buenos días, ingeniero presente. Buen día. Ok. Ah, Alvarado. Presente, buenos días. Ok, buen día. Barcos. Presente, ingeniero. Su micrófono, arréglelo, no se le escucha. Barresueta. Presente, Barroso. Ok. Barzola. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Buenaire. Presente, ingeniera. Buenos días. Buen día. Díaz. Díaz presente. Buen día. Herrera. Herrera. Hacho. Presente, ingeniero. Ok, buen día. Jaramillo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Lozada. Martillo. Martillo Uf. presente. Buen día. Buen día. Mero. Munizaga. Ingeniero, buenos días, presente. No. Ingeniero, mero presente, disculpe. ¿Quién habló? Mero presente, ingeniero, disculpe. Ah, ok. Ok, listo. Ochoa. Ocho presente, ingeniero, buenos días. Ok, buenos días. Orozco. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Pacaya. Presente, ingeniero, buenos días. Ok, buen día. Paredes. Paz. Presente, ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Pin. Buenos días, presente. Buenos días. Pinto. Presente, buenos días. Buenos días. Pluas. Presente, ingeniero Plus. Buenos días. Buenos días. Ilambaki. Rodríguez Redrobán. No se le escucha, no se le escucha. Buenos Rodríguez. días. Ok, buen día. Rodríguez Rodríguez. Rodríguez Rodríguez. Días, presente. Rodríguez Rodríguez, no se le escucha. Buenos días, presente. ¿No se me escucha? Ahí sí, ok, buen día. Romero Ramírez. Sandoval. Buenos días, ingeniero Sandoval presente. Buen día. Sicha. Presente, buenos días. Buen día. Torres Márquez. Torres Quiñones. Presente, ingeniero. ¿Dónde está, señor? No tiene ingeniero que no me agarra bien esta llamada. Cámara, si no, no le pongo asistencia. Yepes. Presente, buenos días. Buenos días. Alguien que haya faltado. A ver, rápidamente. Inge, Herrera. buenos días, Paredes. Paredes, a ver. Paredes. Y está ingeniero Torres. Allá, Torres Quiñones, ok, listo. Márquez no está. O sea, Torres Márquez, Romero Ramírez, Quilambaqui, Uf, Lozada, Herrera, ya no están. Ok. Bien, señores, jóvenes, damas, vamos a comenzar con el segundo tema de la unidad 3. Elementos, es decir, diseño de elementos sometidos a compresión axial. Oye, bien,
en esta sección o en esta parte de la unidad, el diseño como tal tiene más exigencia, ¿no? Tiene mucha mayor exigencia, hay más parámetros que revisar. ¿Debido a qué? ¿Alguien puede, alguien puede decirme debido a qué dentro de lo que investigaron? ¿Alguien puede ilustrarnos por qué estos elementos sometidos a compresión necesitan mayor exigencia, mayor control? Porque se necesitan más condiciones para que se cumpla. O sea, Pero por ¿por ejemplo, qué necesitan más condiciones? por ejemplo, lo que son, Alguien, es una simple, una línea, la respuesta es una línea pequeña. Nadie, ¿no? No sé qué han investigado, señores. Bueno, estos elementos necesitan mayor exigencia, mayor control en su diseño porque el acero como material no es tan bondadoso a la compresión, ¿sí? El acero como tal no es tan bondadoso a la compresión. Esa es la respuesta. De allí, como lo mencionaba el compañero, sí necesitan mayor exigencia, más controles, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Como introducción, todos los elementos que usted puede visualizar aquí, todos los elementos que usted puede visualizar aquí, se pueden utilizar como elementos en compresión. Ángulos, doble ángulos, T, canal, I, tubo circular, tubo cuadrado, tubo rectangular, ángulos unidos, Cs unidas, Cs inversas unidas, etcétera, ¿no? De todo, armadas, de todo, sección I armada, sección cajón armada, ¿no? Etcétera. Pero identifiquemos qué elementos pueden estar sometidos a compresión dentro de las principales estructuras en las que se utilizan estos elementos, ¿no? O dentro de las principales estructuras de acero. Revisemos. Déjeme abrir una aplicación aquí un ratito, por favor, para abrir un pincel. Ya, acá está, ya la veo aquí. Bien. Ok, en la parte superior tenemos una imagen. Esto es una cubierta metálica, ¿no? Porque no vemos más elementos verticales que sobrepasen ese nivel, ¿no? Entonces tenemos una cubierta en la que tenemos un perfil lleno y un perfil tipo celosía o cercha, ¿no? Estos perfiles tipo cercha trabajan como si fuera una viga. Y recuerden que una viga que está siendo sometida a cargas, esta se va a deformar o se va a flectar, ¿no? Deformar, deflectar o flectar, ¿no? Cualquiera de esos términos. ¿Qué sucede en las vigas cuando se deflectan? ¿Qué pasa arriba del eje neutro y qué pasa debajo del eje neutro? Alguien que haya visto estructuras, que haya pasado estructuras para que esté aquí en acero. Alguien. Tensión y compresión. Tensión y compresión. ¿Qué sucede arriba? ¿Cuál de las dos? Si yo tengo una carga sobre la viga, ¿qué sucede por encima del eje neutro? Compresión. Presión, muy bien. Entonces, ustedes van a ver en este elemento llamado cuerda o llamado cordón. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres que te le quiera dar, cuerda, cordón o elemento superior. Este elemento va a estar sometido a compresión. Este elemento va a estar sometido a compresión. Y recuerden que
los que hayan visto una cercha, no todos hemos visto una cercha, pero no sé si ya se hayan puesto detenidamente a analizar la cercha, ¿no? Los elementos cerchas, tanto la cuerda superior como inferior, son elementos continuos, no pasan de puntito en puntito armándose, ¿no? Son elementos continuos. Y todo ese elemento continuo está siendo sometido a compresión. Los elementos diagonales y los elementos verticales, diagonales y tirantes o montantes, también pueden estar sometidos a compresión, ¿no? Entonces, si yo tengo una viga, lo que expliqué en el video del proyecto, ¿no? No sé si lo hayan visto. Bueno, no importa. Ya depende de ustedes. Si yo tengo una viga, no, aquí la voy a dibujar chiquita. Yo tengo una viga, ya está, se está deformando. Los elementos que estén siguiendo la deformación curva van a estar en compresión, ¿sí? Los elementos que estén siguiendo la curva o que estén en orientación, que tengan una orientación eh, igual, parecida a la posible deformación de la viga, van a estar sometidos a tensión. Los que no van a estar en compresión. Entonces, estos elementos en la imagen número uno, yo voy a tener estos elementos en compresión, los que no están a favor o en sentido de la posible deformada de la viga, ¿sí? Es decir, esta, este, y de ahí si este fuera el punto medio, pues en el sentido contrario, el que va hacia allá y sucesivamente, ¿no? Entonces, en una cercha nosotros vemos elementos en compresión. Y en el proyecto, como ya tenemos el elemento cercha, el pórtico tipo celosía, ya ustedes cuando terminemos de colocar todas las cargas, ustedes van a revisar qué carga tienen esos elementos y van a comprobar el diseño o el predimensionamiento que hemos realizado, ustedes lo van a comprobar a mano. Van a determinar la resistencia del elemento y compararla con la demanda que nos da el software. Bien, eso en este lado, ¿no? En este tipo de elementos, vigas, en este tipo de elementos vigas tipo celosía, ¿no? En la siguiente imagen, ¿qué elementos creen ustedes que pueden estar en compresión? En la imagen 2, en la imagen que le sigue. Alguien que haya visto hormigón uno, ¿no? Que haya estudiado hormigón uno y que haya pasado hormigón uno para que esté aquí esta materia. Alguien. Las diagonales están a compresión, ingeniero. Nada más. Y las columnas. Las columnas principalmente, ¿no? Las columnas. Las columnas. Bien, en las diagonales es dependiendo, ¿sí? Frente a cargas gravitacionales, carga muerta y carga viva, frente a cargas gravitacionales como carga muerta y carga viva, sí, vamos a tener una carga que se va a distribuir, la carga de cubierta que se va a distribuir aquí, ¿no? Pero, estos elementos no están diseñados para fundamentalmente soportar la cubierta. Para soportar la cubierta existen las columnas y existen las vigas. Para soportar todo el peso de la cubierta. Existen las columnas y las vigas. Pero ya que están construidas, sí colaboran un poco, ¿no? Pero no es su principal función. No es su principal función. Pero lo que ocurre es que frente a cargas gravitacionales, sí,
se va a distribuir esto a compresión, se va a distribuir un poco a compresión, ¿no? Y etcétera. Van a estar en compresión. O pueden estar sin carga, pero no, sí van a tener algo de carga frente a cargas gravitacionales. No así cuando tenemos un sismo. No así cuando tenemos un sismo. Y allí ya depende de estos elementos de arrastramientos son diseñados cuando usted ya diseñó la estructura frente a cargas gravitacionales y usted aplica una carga lateral como un sismo. Usted aplica una carga lateral como un sismo, ¿sí? Y estudia la demanda en la estructura y el comportamiento estructural en un sentido y en el otro. Usted se podría dar cuenta de que esta edificación se deforma más de lo que debería. Entonces, para evitar esa excesiva deformación que genera sobreesfuerzos en los elementos principalmente diseñados, allí entran en trabajo estos, estas rigidizadores, estas diagonales o estos arriostramientos. Entonces, si yo tengo en ese sentido el eje X y el sismo me llegase a llegar por ahí, me llega el sismo en ese sentido, entonces los elementos que están en ese sentido van a trabajar en tensión. Es todo esto, ¿no? Todo esto va a estar en tensión, todo esto va a estar en tensión, todo esto va a estar en tensión. Y este de aquí también. Pero ¿qué pasa con los elementos que están opuestos a ese sentido? Se van a comprimir porque se están oponiendo. Entonces la carga les está llegando por encima y ellos están ahí como un puntal tratando de aguantar también. Entonces los elementos que están opuestos al sismo o al sentido que actúa el sismo van a estar en compresión. Van a estar en compresión. Pero ¿qué pasa ahora si el sismo no llega por ahí? El sismo llega en el otro sentido, sentido opuesto. ¿Qué pasaría con los elementos? ¿Qué pasa con los elementos que están en compresión? Alguien que haya pasado análisis estructural que me conteste. Pasan a estar en tensión. ¿Perdón? Dígame, dígame. Pasan a pasar a tensión. Correcto. Los que están en compresión ahora van a trabajar en tensión y los que están en tensión van a trabajar en compresión. Por eso es indispensable que al mismo elemento, usted lo diseñe o verifique la resistencia de este elemento en compresión y en tensión frente a la misma carga. Es decir, si estos elementos van a estar sometidos a 100 toneladas de carga, usted tiene que revisar de que la resistencia en tensión soporte esa carga y la resistencia en compresión soporte esa carga. Bien, muy bien. Ok, sigamos. En la última imagen tenemos un puente tipo celosía, tipo cercha, armado, ¿no? Etcétera. Tiene el mismo concepto de una viga, pero a gran escala debido a las fuerzas, debido a la carga que le llega ahí. Entonces aquí el elemento superior va a estar en compresión, el elemento superior va a estar en compresión, esta diagonal va a estar en compresión, esta diagonal va a estar en compresión, esta va a estar en compresión, esta va a estar en compresión, perdón, los montantes van a estar en compresión mayormente, ¿no? Estos, estos, estos y estos.
Y las diagonales que van a estar en compresión son las que están opuestas a la deformación. Si esto se deforma así, evidentemente por gravedad, entonces las diagonales que van a estar en compresión son esta, esta y esta. Y las que van a estar en tensión van a ser la cuerda inferior, esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. ¿Estamos, señores? Por eso es que usted pasa armadura, análisis en resistencia de materiales, estructuras uno, estructuras 2, para que entienda cómo funcionan las cargas en los diferentes tipos de estructuras y cuáles son las fuerzas internas que se generan en estos elementos estructurales frente a una carga, ¿no? No le dan esa materia para que usted vaya a perder el tiempo. No le dan esa materia porque le quieren cansar la existencia, ¿no? Le dan esa materia porque la necesitan. El que se vaya a hacer hidráulico necesita entender cómo actúan las cargas del agua, triangular. El que se vaya a hacer geotécnico necesita también entender cómo actúan las cargas que llegan al suelo y cómo se comporta el suelo en cuanto a esfuerzos. No le dan las asignaturas porque, ay, vamos a molestar al estudiante, ¿sí? Que está ahí no haciendo nada, vamos a molestar. No, no es para eso, es para entender. Bien. Continuamos entonces. Siguiente. Estos elementos que están sometidos a compresión tienen tres mecanismos de falla. Tres mecanismos de falla. El primer mecanismo de falla es el pandeo flexionante. ¿Qué significa pandeo flexionante? Que si una carga está actuando sobre un elemento, voy a ponerla de color rojo. Una carga está actuando, carga axial de compresión, carga axial de compresión está actuando sobre un elemento. Este va a sufrir, primero que va a sufrir un esfuerzo de compresión, ¿sí? Y segundo, que va a tratar de pandear o doblar al elemento, ya sea en el sentido fuerte o sea en el sentido débil. El sentido fuerte y el sentido débil de un elemento depende de qué? De la inercia del elemento, del momento de inercia del elemento, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos sacar momentos de inercia, es decir, la inercia en X y la inercia en Y. Este elemento puede hacer, si vemos a la viga, no una viga y como esta regla que tengo en mi mano, ¿no? Si yo le genero cierta presión, esto va a tender a doblarse. Eso es pandeo. Eso es pandeo general de todo el elemento, ¿sí? Se puede doblar en este sentido porque este sentido es más débil. Pero yo pregunto si se podría doblar en este sentido. No, no se va, al menos con esta fuerza que le estoy aplicando, no se va a doblar en ese sentido. Va a doblarse en el sentido más débil, ¿sí? Ahora, si este fuera simétrico, si yo tuviera una sección simétrica, pues hay que ver para qué lado se deforma. ¿Por qué? Porque si es simétrica, es decir, teniendo los mismos valores de radio de giro en ambos sentidos o los mismos valores de inercia en ambos sentidos, hay que ver para cuál de los dos se va a tender a pandear, ¿no? Entonces, los elementos en compresión, este mecanismo o este pandeo flexionante depende mucho también de las propiedades mecánicas del elemento. Y las propiedades mecánicas del elemento dependen también de la geometría del elemento. Perdón, las propiedades geométricas del elemento. Entonces, si yo tengo un elemento doblemente simétrico, habría que ver cuál es el sentido más débil. Si yo tengo un elemento
simétrico respecto a un eje, asimismo habría que ver cuál sentido es el más débil. Y si yo tengo un elemento simétrico, perdón, asimétrico, es decir, que no hay simetría en ninguno de los dos ejes o alrededor de alguno de los ejes, pues también hay que estudiar qué pasa con este elemento. Entonces, tranquilamente, los elementos que están en compresión pueden pandearse ya sea en el alrededor del eje X o pueden pandearse alrededor del eje Y. ¿Sí? Miren que en el primer modo de pandeo, eh, las alas no prestan tanta resistencia al pandeo, o sea, no se oponen tanto al pandeo, ¿no? Las alas, en el primer escenario, son esta regla, ¿no? Esta regla que tengo en mis manos. Están en ese sentido, entonces no prestan mayor resistencia al pandeo. Quien va a prestar mayor resistencia al pandeo va a ser el alma, que es más rígido en ese sentido. Y en la figura B, quien está prestando mayor resistencia al pandeo va a ser las alas, porque están en ese sentido es el sentido fuerte de las alas. Pero el alma en ese sentido no está prestando mayor resistencia, entonces el alma va a tratar de pandearse también, ¿no? Bien. El siguiente modo o mecanismo de falla es el pandeo local. Este pandeo local es un tipo de inestabilidad que ocurre cuando solo una parte del elemento estructural se deforma lateralmente, en lugar de toda la barra como un conjunto, ¿sí? Esto afecta mayormente a elementos placa o elementos delgados. Miren lo que sucede aquí. Es como que repetimos a la reglita que tengo en la mano. Si yo a esta de aquí le empiezo a agregar carga, muy probablemente en algún punto a lo largo de su longitud, en algún punto, esto se deforme, se deforme como está en la imagen que tenemos aquí, se deforme aquí, ¿no? Se tiende a doblar hacia afuera, hacia adentro, y esto va a generar, si yo hago un corte en la sección, si yo genero un corte en la sección más o menos de este tipo, ya, los que vieron dibujo técnico entenderán, yo hago un corte en la sección y veo lo que tengo aquí, veo lo que tengo aquí, ¿no? Entonces miren, allí el ala inferior está sufriendo o está fallando por pandeo local. Y esto es algo que nosotros tenemos que evitar que suceda. ¿Sí? Es algo que tenemos que evitar que suceda. Así como tenemos que evitar que suceda el pandeo local, es decir, tenemos que determinar la carga necesaria para que este elemento no se deforme. Tenemos que evitar la carga necesaria para que este elemento que están viendo no se deforme. Asimismo, tenemos que evitar y controlar que los elementos que conforman una sección que está siendo sometida a compresión no se deformen, no se genere un pandeo local. Este pandeo local puede pasar en un lado del ala, puede pasar en los dos lados del ala, ¿no? Como tenemos en esta imagen, o puede pasar en el alma también. Por eso nosotros tenemos que, en función de la sección que tengamos, tenemos que controlar que estos elementos no se pandeen, no se pandeen. Bien.
Entonces ya tenemos dos controles que hacer. Tercer control. Pandeo torsionante, flexionante. Si yo agrego carga a un elemento, perdón, un ratito. Si yo agrego carga a este elemento, carga de compresión, y adicional, le agrego un momento torsor, voy a tener un mecanismo de falla conocida como torsionante flexionante o flexo torsión. Torsionante flexionante o flexo torsión, como está allí. Se doblan, ¿no? Volvemos a la reglita. Como que a esta usted coja y la exprima como una toalla de esas que utiliza cuando sale del mar, ¿no? O de la piscina. La exprime ya. Ese es un momento torsor y aparte de eso una carga. Entonces, aparte de que se va a doblar, se va a torcer. Entonces, este modo de falla o mecanismo de falla es un modo de inestabilidad que ocurre cuando tenemos una combinada de cargas, ya sea un momento torsor y una flexión, ¿no? Por carga, un pandeo flexionante por carga de compresión. Pregunto yo, pregunto yo, este escenario, ¿en qué tipo de estructuras puede ocurrir? En una valla publicitaria. En una valla publicitaria, muy bien, En porque los puentes. el viento puede no ser uniforme, puede pegar más en un lado y listo, muy bien, por ahí va el tema. ¿En qué otro tipo de estructuras puede pasar? En los puentes, ingeniero. En un puente, sí, debido al viento también, correcto. Sí, en un puente debido al viento puede ocurrir también. Ok. Bien, segunda pregunta. ¿Debido a qué puede ocurrir en cambio un momento torsor? ¿Debido a qué? ¿Por qué ocurriría un momento torsor en un elemento cualquiera? ¿Por qué ocurriría o qué genera un momento torsor? Un momento torsor es generado por, si yo tengo una sección, ¿no? ¿Dónde se ubica el centro de cortante en esta sección? ¿Dónde se ubica el centro de cortante? A ver, los que estudiaron la primera unidad, ¿dónde se ubica el centro de cortante en esa sección? Nadie estudió la primera. Ah, no, pues es cierto que sacaron cero, creo, la mayoría. Bueno, a ver, el centro de cortante se sitúa en el centroide de una figura o de una sección doblemente simétrica en el centroide. Si yo a este elemento le agrego una carga lateral, si yo a este elemento le agrego una carga lateral, un ratito, déjame cerrar esta acá, ciérrate ahí, ya, ahí sí acá. Si yo a este elemento le agrego una carga lateral, caraspitas, un ratito, ahí sí, ya. Y yo a este elemento le agrego una carga lateral. ¿Qué pasa? Que pase a una distancia E, ¿qué va a tratar de hacer? ¿Qué le va a hacer esta fuerza al elemento? La va a torcer.
Esto se va a torcer así más o menos, ¿no? Así se va a torcer. Entonces, una fuerza aplicada no en el centro de cortante, sino a un costado, lejos del centro de cortante, esto se va a torcer, torcer. ¿Por qué podría, yo como ingeniero, yo no quiero que esto suceda? Yo no quiero que esto suceda porque yo no diseño para que el elemento se me tuerza. ¿Por qué podría suceder que esto ocurra? Si usted no quiere que esto ocurra, ¿por qué eso podría suceder? Y aquí les vamos a dar algo a ciertas personas. Esto ocurre cuando tenemos estructuras que están siendo diseñadas para arquitecturas no simétricas. Cuando tenemos arquitecturas muy bonitas, eso sí, de maravilla, un lujo, ¿no? Pero que no guardan simetría, la estructura va a sufrir torsión, 100% garantizado. Y como ingenieros, si la estructura es asimétrica y sufre torsión, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer que el efecto torsionante disminuya hasta cero si es posible, o por lo menos hasta los límites permitidos por los códigos y normativas. Bueno, estamos todavía diseñando una estructura, un edificio de 22 pisos para, para la costa. Y tanto en X como en Y hay asimetría, ¿no? Hay asimetría, ¿no? Pero entonces ahí viene el arquitecto y le dice a usted que no puede, ingeniero. Entonces, claro que podemos, todos podemos, pero le va a salir caro. Le va a salir caro. Yo puedo hacerlo, pero le va a salir caro. Y dicho y hecho, para solucionar esos problemas que se generan por torsión y por deriva, bueno, la deriva es por la esbeltez, pero por la torsión que se genera por la irregularidad y la fuerza del sismo, eh, estos elementos, esta estructura necesita bastante muro. Uf. Entonces, una estructura más cara porque tiene mayor elementos estructurales para cumplir con todos los requisitos de la normativa. Aparte de eso, ¿dónde más me influye a que una estructura sea más cara en su estructura como tal? ¿Qué más me puede salir más caro? Alguien que haya visto cimientos. Alguien que haya visto cimientos y que haya llegado aquí viendo cimientos. Sobredimensionado. No se le entiende, hable más claro, no se le entendió nada. ¿Qué otro elemento estructural puede salir caro si la estructura, ya como tal, toda la estructura es más pesada? ¿Qué más puede salir caro? Los pilotes. La cimentación. Independientemente de si necesite pilotes o no, la cimentación como tal va a salir más cara, ¿no? Bien, estamos claros entonces. Ok. Listo. Entonces hemos visto los mecanismos de fallas que tenemos que controlar. Controlar. Siguiente. Vamos a estudiar la clasificación de las secciones a compresión por pandeo local. Se clasifican en dos. Una sección se clasifica, bueno, los elementos de una sección, los que hicieron la investigación, y espero que la hayan hecho a conciencia, difícilmente lo dudo. Ahorita como están ustedes, yo dudo bastante de ustedes, ya no confío. Pero bueno, los que hicieron la investigación a conciencia pueden darme fe de que la clasificación de una sección por sus elementos se clasifican dos: elementos no atiesados o no rigidizados y elementos atiesados o rigidizados, ¿no? Entonces, en la primera imagen que tengo aquí, la que voy a señalar con un recuadro, ¿cuántos elementos tengo allí? ¿Algún voluntario, no?
que haya visto una de mis clases, por lo menos. Algún voluntario. Es un solo Dos elemento. elementos. ¿Cuántos? Dos elementos. Dos elementos, ¿no? Un horizontal, conocido como ala, y uno vertical, conocido como alma, ¿no? Bien. Horizontal, ala, vertical, ala. Entonces, un concepto que he buscado pedagógico para que ustedes entiendan esto es lo siguiente. Los elementos no atiesados o no rigidizados son los que no cuentan con un arrastramiento o rigidizador que limite su desplazamiento lateral. Es decir, que puede deformarse libremente, lo que aumenta la esbeltez efectiva y disminuye su capacidad resistente. Entonces, ese es el concepto técnico pedagógico. El concepto más sencillo, porque los libros no le dan el concepto más sencillo, le dan un concepto técnico pedagógico. Pero el concepto más sencillo es, si usted tiene un elemento en una sección que esté en un extremo conectado y en otro extremo libre, ese elemento es no atiesado. Entonces, yo aquí voy a tener tanto el ala, yo tengo aquí elemento libre, ¿no? Aquí tengo un elemento libre y aquí está con el color verde, aquí está conectado con otro elemento. Entonces, este elemento es no atiesado, no rigidizado, porque uno de sus extremos está libre. Siguiente, el que está en el costado derecho, extremo libre. El extremo izquierdo, donde está el alma, está conectado, ¿no? Entonces, esta ala es no atiesada, no rigidizada. El alma, un extremo conectado, un extremo libre. Entonces, este elemento, un elemento no atiesado, no rigidizado. Tanto el ala como el alma. Y el mismo concepto para los demás. No, aquí yo tengo libre, tengo libre, tengo libre, y estos están conectados aquí, pues no. Como es una sección armada, está conectada aquí, pero sus extremos están libres. Entonces es un elemento no atiesado, no rigidizado. En la figura de la derecha, en la tercera figura, tengo un elemento libre, elemento libre, elemento libre, elemento libre. Esto está conectado por aquí, por este sistema de tornillo, conectado por acá. Entonces estos cuatro elementos, este, este, y este, son elementos no atiesados, no rigidizados. Y pregunto, si yo sé que los elementos no atiesados, no rigidizados, son aquellos que tienen un extremo libre y un extremo conectado, entonces, ¿cuáles son los elementos atiesados o rigidizados? ¿Algún ilustre y distinguido estudiante que pueda contestar? Serían las placas. ¿Serían qué? Perdón. ¿Serían Las placas. qué placas? Ingeniero, serían entonces los elementos que están conectados en sus extremos, en ambos extremos. Correcto, no, correcto. Ahí les di la pista, nada más, sí. Muy bien. Repetimos, no para todos, para todos. Si estoy claro en que un elemento no atiesado o no rigidizado es aquel que tiene libre uno de sus extremos, entonces, ¿cuáles serían los elementos atiesados o rigidizados?
son los que no tienen libre ninguno de sus extremos, o dicho de otra manera, son los que tienen sus extremos conectados. Por lo tanto, la siguiente clasificación, la siguiente grupo serían los elementos atiezados o rigidizados, ¿no? Entonces, el concepto técnico pedagógico son aquellos que sí cuentan con arrastramientos o apoyos laterales o rigidizadores que limiten sus desplazamientos o giros, aumentan su estabilidad y capacidad. Es decir, no pueden desplazarse ni pandearse libremente. Entonces, los elementos rigidizados o atiesados en la primera imagen es el alma, en la siguiente imagen es el alma y, y lo que ocurra aquí, ¿no? Entre tornillo y tornillo, aquí y aquí, porque esta longitud está conectada por los tornillos. La siguiente tengo el alma de estos dos perfiles y el alma y el elemento placa. Si usted tiene una placa solita, si usted tiene una placa solita, ese elemento es un elemento no atiezado. Pero si usted la conecta a otros dos elementos, se convierte en un elemento atiezado o rigidizado, ¿no? Porque tiene sus extremos conectados a otros elementos. Ya sean tornillos, pernos o soldadura. Y en la tercera imagen, pues voy a tener el alma y voy a tener esta ala, esta ala, esta ala y esta ala. ¿Por qué? Porque ya tengo otro elemento que está conectando al ala en su extremo, ¿sí? Con soldadura. ¿Alguna pregunta? Claro que estas secciones son bastante extravagantes, ¿no? Pero es para que se entienda, ¿no? No se trabaja normalmente con todas esas secciones extravagantes, ¿no? Se buscan soluciones un poco más sencillas. Utilizamos la cabeza y los criterios de ingeniería para satisfacer las demandas de una manera más sencilla, ¿no? Estas son ya situaciones extravagantes. Bien, pero son soluciones también, ¿no? Ok, seguimos. Seguimos. Un ratito. Pum, pum, pum. Está ya. Ya, bien, seguimos aquí. Ok, ya ahora se viene un poquito para que piensen. Hemos visto, hemos visto las secciones que se pueden utilizar para elementos que van a estar sometidos a compresión en diferentes tipos de estructura. Hemos visto cuáles son los mecanismos de falla que pueden tener estos tipos de elementos. Hemos visto cómo su sección se clasifica, ¿sí? En función de si el elemento está o no está atiezado, ¿ya? Ahora vamos a ver los requisitos para que estos elementos no atiezados o atiezados tengan un comportamiento altamente dúctil o moderadamente dúctil o esbelto. A nosotros como ingenieros nos importa que un elemento sea altamente dúctil o moderadamente dúctil, como mínimo. Pero si ya es esbelto, no nos interesa. Cámbielo, solucione eso. Entonces, con qué criterios nos vamos a ayudar para determinar eso? Con los criterios del código AISC 34122. ¿Qué dice aquí? Tabla de 1, 1A.
Alguien que me pueda traducir. No, no, ya no importa, yo les traduzco. Relación ancho-espesor. Relación ancho-espesor. También conocida como relación de esbeltez del elemento. No del miembro en compresión, sino del elemento, ¿no? Del elemento. Ya todos sabemos lo que es un elemento en una sección. Pero esta tabla hace referencia a qué? A elementos en compresión, pero para diagonales o arriostramientos diagonales, ¿sí? Para elementos diagonales o arriostramientos diagonales. Es decir, esta tabla hace referencia a criterios que deben cumplirse para estas diagonales o rigidizadores diagonales, ¿no? O arriostramientos diagonales. Ok. Entonces, para elementos en compresión que van a trabajar como brazos diagonales o arrastramientos diagonales, tenemos criterios, tenemos criterios para los elementos atiezados o no atiezados, perdón, elementos no atiezados y elementos atiezados o rigidizados, ¿no? El prefijo un en español significa, hace referencia a lo negativo, ¿no? A lo negativo o la parte contraria a una palabra. Entonces, le da el sentido contrario. Stiffness es rigidizado, ¿sí? Rigidizado. Entonces, elementos no rigidizados y elementos rigidizados. ¿Qué tenemos aquí? Y aquí vamos a hacer, aquí sí nos vamos a tomar unos minutos para explicar cómo funciona esta tabla y el resto de tablas, porque son algunas tablas, ya se leen bajo el mismo criterio. Entonces veamos, aquí tenemos, en el caso uno tenemos, déjame cambiar un ratito, déjame cambiar el grosor de aquí está, ya. En el caso uno tenemos alas laminadas en caliente o fabricadas, ¿no? O armadas de secciones I. De secciones I. Entonces, miren, aquí usted tiene la sección I. Aquí usted tiene la sección I, ¿no? ¿Y qué elementos está haciendo referencia a la tabla? ¿Alguien me puede decir a qué elementos de esa sección I está haciendo referencia? A alguien que haya visto la unidad uno en esta materia. Sería Nadie. el patín Patín o, ¿qué otra o palabra? alas. Alas. ¿Ya? Entonces, el perfil I tiene elementos no atiezados y tiene elementos atiezados, pero en la primera parte hace referencia a los elementos no atiezados. Por lo tanto, revisa el ala. Revisa el ala. Para para el siguiente ítem del caso uno. Para el siguiente ítem del caso uno tenemos alas y almas, eh, alas y almas laminadas en caliente de perfiles T. Alas y almas laminadas en caliente de perfiles T, ¿no? Ok. Laminadas en caliente o armadas, es decir, roladas o bullet armadas de perfiles T, ¿no? Ahí está, laminadas en caliente o armadas de perfiles T. Entonces veamos. Aquí tenemos un perfil T laminado en caliente y un perfil T armado. Entonces tenemos tanto a las alas, aquí se analizan las alas, mire la ala, es decir, si el ala tiene un ancho, no sé, de 100, lo que usted debe analizar es la mitad del ala por la imagen. Si se da cuenta, la mitad del ala, eso es B.
Eso es B, la mitad del ala. Y debe relacionarla con su espesor. Entonces, cada una de las secciones tienen estos criterios, B entre T o D entre T. B entre T o D entre T. Ya. Para las almas, la medida es desde, déjame ver si está aquí, ya. Para las almas, la medida es desde la base del alma hasta la parte superior del ala, ¿no? Ya sea esta, un perfil armado T, perdón, un perfil laminado en caliente T o armado, ¿sí? D es toda la medida, toda la altura. Bien, seguimos. Perdón. Siguiente. Color verde, ya. Aquí tenemos alas de alas en caliente o armadas de canales, de perfiles C, de perfil canal, ¿no? Perfil C, perfil canal. Entonces tenemos aquí esta, ¿no? Tenemos un perfil C laminado en caliente por la figura, la forma, y tenemos un perfil C armado. Entonces, aquí sí es todo el ancho del ala porque es el elemento que está no atiezado. El alma de este elemento es un elemento atiezado, pero el alma de la sección es un elemento atiezado, pero el ala es un elemento no atiezado. Entonces aquí sí es todo el ancho entre T. Ancho entre T. Siguiente, para alas de ángulos simples o dobles separados. Alas de ángulos simples o dobles con separación, ¿sí? Con separación o separadas. Damos clic. Aquí está, ¿no? Entonces, mire, usted tiene aquí al ala del ángulo entre, es decir, la longitud de una de sus alas entre T. La longitud de una de sus alas entre T. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alguien me preguntó, alguien me preguntó qué pasa si el ángulo no tiene alas iguales. Sí puede haber, ¿no? Por lo general no trabajamos con eso, pero sí puede existir. Alguien ha de trabajar con eso. Y pues a usted le llega para que revise. Entonces, usted tiene que revisar las dos alas, porque se puede pandear la más débil, es decir, la que tenga mayor longitud en relación a su ancho, a su espesor, perdón, se puede pandear localmente. Sí, se puede pandear localmente. Estos controles que hacemos o que hace la norma son para controlar el pandeo local y para garantizar que la sección sea altamente dúctil o moderadamente dúctil. Para eso se hacen estos controles, para evitar esos mecanismos de falla del pandeo local principalmente y para que el comportamiento de la sección sea altamente dúctil o moderadamente dúctil como mínimo. Y por último tenemos a los doble ángulos unidos sin separación, el mismo criterio, un ala entre T, un ala entre T. Ahí me preguntó, ingeniero, pero si están unidos parece una T. ¿Por qué no consideramos como si fuera T? Porque aunque estén unidos, son dos elementos separados. O sea, no están mecánicamente, su material no es uno solo. Entonces, tiene que examinarse como un ángulo solito. Es decir, revisar la longitud de las alas
y relacionarla con el espesor de la misma para determinar un valor. Siguiente, ya eso es con los elementos no, eso es con los elementos no atiezados. Vamos a los elementos atiezados. Aquí tenemos un perfil rectangular, conocido como HSS en la norma americana. Aquí vamos a tener, aquí usted va a revisar, si el perfil es rectangular, usted va a revisar tanto el lado más largo como el lado más corto. El lado más largo como el lado más corto. Y lo va a relacionar, es decir, dividir para el espesor. Y eso le va a dar un valor. Eso le va a dar un valor. Siguiente. Si tenemos... ya. Aquí. Alas y placas en secciones y con cajón. En secciones y armadas tipo cajón, ¿no? Algo así dice. Igual usted lo puede interpretar en la imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Bien, miren que aquí tenemos un perfil I. Aquí tenemos el perfil y lo voy a dibujar, lo voy a resaltar. Chuzuco. No, con el puntero nomás. Sí se ve. Aquí tenemos un perfil I, ¿no? Aquí está el perfil I y tenemos placas. Entonces el perfil I forma un cajón con las placas que están en el costado. Entonces aquí usted va a revisar tanto el ala del perfil I, va a revisar el ala del perfil I, ¿sí? Que en este caso ya es considerada un elemento atiezado porque está conectado y está conectado, ¿no? Entonces, va a revisar el ala del perfil I y va a revisar la placa que está armada con el perfil I, ¿no? La altura de la placa relacionado con su espesor. Y por último, vamos a tener a secciones tipo cajón. Secciones tipo cajón. Aquí tenemos varias placas armando una sección cajón. Aquí tenemos varias placas armando una sección cajón, ¿no? Varias placas armando una sección cajón. Bien, aquí usted va a revisar la longitud de las placas y la va a dividir para el espesor, ¿no? Suponiendo que esto es cuadrado. Pero si la columna armada o esta sección armada fuera rectangular, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que Hallar de los dos lados, o sea, el lado más largo y el lado más Correcto, corto. correcto, muy bien, correcto. Bien, entonces, siguiente, usted va a ser ingeniero y ya está en un nivel, o debe estar en un nivel, en el que usted pueda manejar gráficos. Mentalmente se hace un gráfico, ¿no? Entonces, mentalmente usted grafica plano, un plano con límites. Un plano con límites. Aquí, límite acá. El primer límite, el primer límite va a ser, aquí dice, no, límite ancho espesor. Límite de la relación ancho espesor. Y el primer límite es elementos o miembros con alta ductilidad. Y el segundo límite es elementos o miembros con moderada ductilidad. Bien, aquí ponga la atención un poco. Nosotros debemos coger la calculadora y calcular estos límites, ¿no? Calculemos estos límites. Tenemos 0,30, voy a anotar por aquí abajo, 0,30 por raíz de 2.100.000 dividido entre
RY 1.3, ya mismo les explico qué significa RY. Y por FY 2530, ya saben a qué a este material estoy refiriéndome, ¿no? Esto está en unidades compatibles, ¿no? Entonces ese dato me va a dar 8 y pico, creo, 0.30. 239. ¿Cuánto? 2.39. No, 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 no. 2.100.000. 2.100.000. 2.100.000 y uno, dos más, ya. 758. Ahí, por ahí va. Escuchen bien esa calculadora, señores, que en el examen, no, más es. Uy, con razón, ayer me dieron, ay, ayer no revisé y me dieron un valor malo. Ah, no, 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 espérese, no, no, yo estoy mal aquí. Eso. ¿Quién? 758, está bien, sí, está bien, por ahí fue. Bien, usen bien la calculadora, señores, que en el examen no me van a decir, ingeniero, es que metí mal el signo, lo siento mucho. Bien, entonces usted tiene, mire, un límite. Si este es cero, ¿no? Dentro de una recta, si esto es cero dentro de una recta que es relación ancho-espesor. Ancho-espesor. Entonces usted va a tener el primer límite de 7.58. Y el segundo límite, 0.38, me va a dar 9.60. 9.60. Ahí están sus límites. Entonces, si usted tuviera una sección cualquiera, a ver, vamos a dar una sección conocida, básica. A ver, un perfil C. Vamos con un perfil C, ¿no? Un perfil C que tiene de ala tiene, qué sé yo, de 7 centímetros ya, 7 centímetros. Y de espesor va a tener 4 milímetros ya, 4 milímetros. ¿Cuál es la relación ancho-espesor aquí? Vamos, son 7 entre 0.4. Tome 17.5. 17.5. Este dato yo lo ubico y lo comparo. ¿Dónde me encuentro? Antes del límite de alta ductilidad. A ver, vamos a poner aquí HD. Alta ductilidad. Perdón, perdón. No. Alta ductilidad y moderada ductilidad. ¿Dónde me voy a encontrar? Antes de alta ductilidad, entre alta ductilidad y moderada ductilidad o después de moderada ductilidad. Después de Después, moderada utilidad. pues, te va a estar por aquí. Si usted está por allá, no nos interesa. Si usted está por allá, ese elemento va a sufrir un ratito. Bien, si la relación de Beltrés o la relación ancho-espesor del elemento me da por encima de estos límites, esa sección no nos debe interesar, señores. Cambie de sección, busque otra, ¿ya? A usted le debe dar o aquí antes de 7.58 o entre 7.58 y 9.60, ¿sí? Los elementos que están antes, los elementos que están antes del límite de alta ductilidad son considerados elementos sísmicos. Ya les voy a explicar por qué, pero en la siguiente diapositiva. Los elementos que se encuentran entre alta ductilidad y moderada ductilidad son considerados elementos compactos. Y los elementos que están más allá de moderada ductilidad
son considerados elementos esbeltos. Y los elementos esbeltos no nos importan. No nos importan. Sí, esos no. Esos van a tener problemas. Entonces, ¿entendió cómo se usa la tabla? Muy bien. Ahora, el mismo perfil, perdón. Ahora, un elemento no atiezado, ¿no? Un elemento no atiezado. Un elemento no atiezado. No sé, un tubo de estos, ¿no? Un tubo de estos. Vamos rapidito, rapidito, rapidito. Aquí. Un tubo de estos de 5 centímetros por 10 centímetros en así mismo 4 milímetros. Ya, revisemos. B entre T, 5 entre 0,4, 12,5. 12,5. Y 10, Da 25 el otro. ¿cuánto? 25. 25, ¿no? Y el otro, 25. Ya, aquí hay una aclaración, ¿no? Yo lo estoy haciendo rápido, pero hagámoslo con calma. B no es toda la altura, ¿no? Usted tiene que restarle los anchos del espesor de los otros elementos perpendiculares, ¿no? Entonces, si tenemos 5 menos 0,8, ahí sí dividido para 0,4, esto nos va a dar 10,5. Un ratito. Ah, no, acá es. Perdón, perdón, un ratito. 10,5, 10,5 y el otro elemento nos da, y el otro elemento nos da 10 menos 0,8, entre 0,4 nos da 23. Ya. ¿Qué tengo que hacer para poder comprobar? ¿Qué tengo que hacer para poder comprobar? Dígame, Ochoa. Quería cambiar los límites porque estamos en Correcto. Soy una persona inteligente. Vamos. B, que en este caso, para ver, para moderada ductilidad voy a tener 0,65 por raíz 2.100.000, 2.100.000 dividido para 1,3 por, eh, por 2.530, ¿no? Suponiendo que tenemos a 36. Entonces, alta ductilidad, el límite de alta ductilidad es 16,4. Y el límite para moderada ductilidad es 19-20. 19,20. ¿Ya? Entonces, el, el lado corto, el lado corto del elemento cajón, ¿sí? El perfil rectangular, ¿está antes o después de alta ductilidad? Antes de alta ductilidad. Antes de alta ductilidad, muy bien. Entonces va a estar aquí. Ese elemento, el elemento de ese perfil, el elemento más corto, es un elemento dúctil, un elemento que no va a fallar por pandeo local. Mientras que el alma o el lado más largo me da 19,20. 19,20 como límite. ¿Y cuál es la relación de esbeltez que encontré aquí? 23. Ese me da después, ¿no? Por acá. Entonces, ¿dónde se va a generar el pandeo local? En el lado más
largo del elemento. Si yo tuviera un perfil cajón rectangular sometido a compresión, va a sufrir pandeo local. Entonces usted lo que tiene que hacer es bajar en la sección. No sé, si usted tiene, no sé, hay perfiles de 2 por 3 pulgadas, no 7,5. Entonces, 7,5 menos 0,8 entre 0,4, eso le da 16,75, ¿no? 16,75. Entonces, tranquilamente, usted puede estar ahí y tiene un elemento sísmico y el otro compacto, que está bien, ¿no? Ok. ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien. Bajo el mismo concepto se analizan todas las demás cargas. Esta tabla es para elementos que son rigidizadores diagonales o arrastramientos diagonales. Pero ya, aquí tenemos más elementos para rigidizadores diagonales o arrastramientos diagonales, ¿no? Aquí tenemos más tipos: un perfil tubular, un perfil I, un perfil C. Aquí tenemos un perfil C que se analiza el alma, y acá tenemos perfiles ya, pero llenos con hormigón, llenos de hormigón, ¿no? Ok. Entonces, estas dos primeras, aquí están en el nombre de la tabla, está para qué elementos son. Y las siguientes dos tablas, las siguientes dos diapositivas, tenemos tablas que hacen referencia a el mismo criterio, señores, el mismo criterio, pero con diferentes escenarios. Entonces, esto hace referencia a elementos en compresión para todos los miembros, excepto brazos diagonales o arrastramientos diagonales, ¿sí? Esto sí ya es para todos los elementos que van a trabajar como columna, pero que no estén en diagonal, que no estén funcionando como un elemento arrastramiento diagonal. Bien, entonces tenemos la primera. Ahí tenemos todos los casos para elementos no rigidizados, para elementos rigidizados, para elementos rigidizados claro, para elementos rigidizados, todos estos casos hasta acá. Dígame, Ochoa. Ingeniero, y después de todo, ¿de dónde sacamos ese valor de R y E? Espérese, señor, espérese un ratito. Está bien, pero espérese un ratito que allá ya voy. Espérese, espérese. Tranquilo, allá ya voy. A ver, miren. Entonces ya tienen todas las tablas. Aquí nosotros vamos a trabajar mayormente para elementos columnas que están en compresión. Vamos a trabajar con estos elementos que están aquí, ¿no? Con perfiles tubulares armados o perfiles tubulares fabricados, ¿no? Ya mayormente trabajamos con eso. Puede ser el escenario de que en función de la medida trabajemos con dos C, ¿no? Por separado, dos C, pero formando un elemento cajón. Bien, aquí usted tiene que cumplir primero una condición, que es este valor de aquí. Para CA menor o igual a 0,113, y para CA mayor que 0,113. Para CA menor a 0,113 y para CA mayor a 0,113, ¿no? Tanto para elementos de alta utilidad como elementos de moderada utilidad. ¿Qué es CA? CA es un coeficiente que relaciona la carga que le llega al elemento la relaciona con el área, con el esfuerzo resistente y con RY. Y aquí está la tabla RY. No, aquí está la tabla RY, señor. ¿Ya? Tabla A3.2. RY es un factor que está en función del tipo del material también. Este
factor está en función del tipo de material. Entonces, nosotros tenemos aquí elementos rolados o laminados en caliente. Cuando usted esté analizando un elemento laminado en caliente, usted va a tener, aparte de su configuración, es decir, cómo es su fabricación, su origen, usted tiene que tomar en cuenta qué material es. Si es un material A36, entonces R va a ser 1,5. Si es un material 572 grados 50, RY 1,1. Y si es un material A588, 1,1. Pero si usted tiene un elemento viga o un elemento cajón que están armadas por placas, asimismo, debe verificar si es un acero A36, entonces ya el RY difiere, ¿no? 1,5 para laminado en caliente, 1,3 para laminados en frío o conformados, ¿no? Conformados. Y no hay diferencia entre el grado 50 y grado 50 del A572 o del 588. No hay diferencia, ¿no? Eso es 1,1, 1,1 igual. ¿Estamos, Ochoa? ¿Se contestó su pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Bien. Entonces, el factor de CA, no, ya iba, ¿no? No se preocupe, ya iba. Entonces, el factor de CA es igual a este otro coeficiente que en cambio tiene que ver con el método de análisis que usted esté utilizando, ya sea LRFD o ASD. Perdón, no es el método de análisis, el método para la obtención de la resistencia, no, el método para obtención de la capacidad. Ya, entonces, alfa sub S es 1 para LRFD y es 1,5 para ASD. ¿Qué es PR? PR es la carga última que le llega a la columna o elemento sometido a compresión. Es la carga última, ¿sí? Es decir, la carga ya mayorada. Ese es PR. RY es un factor que tiene que ver con el material. FY es el material, que puede ser A36 o A50, es decir, grado 36 o grado 50. Y AG es el área de la sección del elemento sometido a compresión. Entonces, usted calcula CA, para esto ya tiene que tener el valor de PR. Usted calcula CA y se encuentra aquí en el límite y verifica. Allá, CA es menor que esto, entonces este es mi límite. Si CA si CA es mayor que 11,3, entonces mi límite va a ser el de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. Para alta ductilidad y para moderada ductilidad. Listo, Calixto. Entonces, estos son los requisitos que debe cumplir la sección de un elemento que está sometido en compresión, ¿vale? Unos requisitos que están en el AISC 341-22. Ahora, ¿qué significa ductilidad moderada y ductilidad alta? En 4 puntos se puede desarrollar el significado de esto, ¿no? Los elementos de ductilidad moderada se diseñan para resistir deformaciones plásticas en un rango limitado. Los requisitos de compactación de estas secciones, es decir, las relaciones de Esbeltez son menos estrictos. Y es correcto, ¿no? Estábamos viendo en la tabla que el mayor valor entre ductilidad moderada y ductilidad alta, ¿cuál era? Entre esos dos límites, ¿cuál es el mayor valor? ¿Cuál me arroja un mayor valor entre ductilidad moderada y ductilidad alta? De utilidad moderada. Correcto, ductilidad moderada, ¿no? Entonces, la ductilidad moderada es menos estricta. Es competente para la resistencia del elemento, pero es menos estricta. Más estricta es alta ductilidad, ¿no? Entonces tiene sentido.
Tercero, se permite cierta pérdida de resistencia después de alcanzar la fluencia, pero sin exigir grandes ciclos de carga. Y cuarto, se aplican en sistemas estructurales donde la demanda sísmica es menor o donde otros elementos absorben la mayor parte de la energía. Donde otros elementos absorben la mayor parte de la energía. Alta ductilidad. ¿Cómo se diferencia de ductilidad moderada? Deben soportar deformaciones plásticas significativas sin pérdida abrupta de resistencia, es decir, pueden deformarse más sin perder resistencia. Requieren secciones compactas y estrictos límites de relación de esbeltez, como lo establece el código. Incorporan requisitos adicionales de confinamiento detallado y control de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está consciente de que su elemento en compresión lo va a diseñar con alta ductilidad, no solamente basta de que en el papel usted, ve entre T tanto, tengo este límite, ya listo, ya está mi sección. Y no. Aparte de eso, para garantizar que la estructura se lleve o tenga su alta ductilidad, usted debe detallar en los planos qué material necesita, el control de calidad de ese material y con eso usted puede al menos establecer ya en el producto final, que son los planos, lo que debe hacer o no el contratista o ingeniero que va a construir la obra. Cuarto, se aplican en sistemas donde la resistencia sísmica se aplican en sistemas de resistencia sísmica donde las columnas y muros deben mantener integridad estructural aún en condiciones extremas. Entonces, frente a condiciones extremas, no queremos que estos elementos sufran, queremos que su ductilidad sea alta, pues no queremos que estos elementos sufran, que su ductilidad sea alta, entonces tenemos que cumplir con estos requisitos de alta ductilidad. Entonces, todo esto que está aquí, el enfoque que le da el código 341, el ISC, le da el enfoque a las relaciones ancho-espesor, lo que acabamos de revisar, ¿no? El ISC enfoca todos estos conceptos gracias a estudios que ellos han realizado en los límites. Ellos establecieron los límites para estas relaciones ancho-espesor. Entonces, con ello y gracias a esos estudios, ellos pueden certificar que un elemento va a tener un comportamiento dúctil moderado y que un elemento va a tener un comportamiento dúctil alto. Bien, seguimos. Ahora sí, aparte de los requisitos de la sección, también la capacidad de un elemento en compresión va a estar dado por su longitud efectiva. ¿Qué es la longitud efectiva? La longitud efectiva es la longitud equivalente de un miembro a compresión que se usa para calcular su carga crítica. Repetimos, ¿no? Como en el ejemplo de la regla. Este elemento que está siendo sometido en compresión, la resistencia del elemento depende mucho de la longitud efectiva. Y esta longitud efectiva está en función de las condiciones de apoyo en sus extremos. Si la condición de apoyo en sus extremos permite giro, es decir, rotación, como lo está viendo ahí, permite rotación. Si este elemento permite rotación, y se alzó la mano solamente con alzar la mano, ¿no? Qué brujería. Ok. Repito, si el elemento en compresión, sus extremos, o de nuevo, no importa, sus extremos permiten rotación o giro angular, pues la longitud efectiva va a ser un valor. Si yo lo tengo empotrado en la parte superior y en la parte inferior permite rotación, va a tener otro valor. Viceversa, también. Si yo lo tengo empotrado en cambio en la base y arriba está libre, es decir, que se puede hacer esto frente a una carga, también va a tener otro valor. Y viceversa, ¿no? Una combinación de condiciones de apoyo. Pero en función a esas diferentes combinaciones, nosotros vamos a determinar un valor de K.
que es el factor de longitud efectiva, ¿no? Lo que tenemos aquí, el factor de longitud efectiva, que multiplicada por la longitud del elemento, voy a tener la longitud efectiva del elemento. Entonces, para las condiciones de que un elemento con presión tenga dos condiciones de apoyo que permitan rotación, entonces K igual a 1. Por lo tanto, la longitud efectiva K por L es igual a L. Si yo tengo dos elementos, perdón, dos condiciones de apoyo de empotramiento, K va a ser igual a 0,5. Por lo tanto, la longitud efectiva es 0,5 L. Si yo tengo empotramiento en la base y articulado en la parte superior, K va a ser 0,7 y la longitud efectiva va a ser 0,7 de L. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas porque ya todos ustedes investigaron, ¿no? Hay que revisar esas investigaciones. Bueno, no importa. Seguimos, ¿no? Bien. Entonces aquí esta tabla es bastante conocida en todas las bibliografías que sean de análisis o diseño de elementos estructurales de acero. Entonces aquí usted tiene las diferentes condiciones de apoyo para los elementos en compresión y sus diferentes valores de K teóricos y K recomendados, ¿no? Entonces veamos este caso nomás, rapidito. Igual usted ya vio resistencia a materiales, estructuras 1, entonces ya sabe cuáles son los apoyos, ¿no? Entonces veamos este caso. Tenemos un marco aquí. Perdón, déjame abrir este. Sale por allá tú, ya. Tenemos este marco, ¿no? Que está dentro de este recuadro. Y yo tengo aquí una conexión a momento. Todo pórtico, todo pórtico en la unión viga-columna, por lo general, se diseña con conexión a momento. La conexión a momento, ¿sí? No permite que el elemento rote angularmente. O sea, perdón, no permite que el elemento rote o gire angularmente, ¿no? Hace que el nudo esté en 90 grados, siempre. Una longitud después del nudo y antes del nudo se puede deformar, pero en el nudo no se deforma, no rota, no existe rotación. Pero ¿qué pasa si yo le aplico una carga? Una carga sísmica, ¿no? Que es la que afecta, la que más molesta, la carga sísmica. Yo vengo y le aplico una carga sísmica a este nudo, ¿no? Aquí, ¡pum! Le aplico la carga sísmica. Este nudo se va a deformar como está aquí, ¿no? La columna se deforma, el nudo se mantiene en 90 grados y después se deforma y luego nuevamente 90 grados hasta llegar acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El nudo es a momento, un nudo a momento. Entonces, esa conexión a momento impide rotación y traslación libre. Rotación y traslación libre. Entonces, yo tendría este escenario que está aquí, ¿no? Ay, perdón. Tin, tin. Yo tendría este escenario que está aquí. ¿Por qué? Porque en el nudo viga-columna yo tengo un momento, una conexión a momento, un empotramiento, si se le quiere llamar, y en la base tengo un empotramiento, no con la cimentación. Pero producto del sismo, producto de un evento sísmico, esta conexión a momento, aunque no rote su nudo por ser rígido, sí se va a desplazar por el mismo efecto del sismo, ¿no? Entonces, en este escenario trabajaríamos con un valor de K1 o un valor de K recomendado de 1,2. ¿Alguna pregunta? No, bien, vamos, seguimos.
Listo. ¿Qué más? La clasificación de las columnas o de elementos que están sometidos perdón, clasificación de los elementos que están sometidos a compresión, que por lo general se le llama columna, según su relación de esbeltez. Según su relación de esbeltez, ¿no? Entonces, según su relación de esbeltez, podemos clasificar a los elementos en compresión como columnas cortas, columnas intermedias o columnas largas. En el primer caso, las columnas cortas, tenemos unas características propias de estos elementos considerados columnas cortas. Estos elementos considerados columnas cortas tienen baja relación de esbeltez. Baja relación de esbeltez. No fallan por pandeo. Es decir, son tan cortas que no hace esto. No hace esto. ¿Sí? No hace esto. Es como que tenga un pendrive corto y si usted la aplasta, esto no se va a pandear. ¿Qué le va a pasar a esto? Si usted le pone una carga tal ¿qué le va a pasar a este elemento corto? Se va a aplastar. Se va a aplastar. Entonces falla por aplastamiento. El esfuerzo del material, que es fuerte a tensión, se ve comprometido por la fuerza de compresión y se va a aplastar. Falla por aplastamiento. Las deformaciones que va a tener son mínimas en los costados, pero es por el mismo aplastamiento. Bien, entonces el modo de falla es aplastamiento por fluencia. Es decir, el esfuerzo de compresión se consume al esfuerzo de fluencia, que es la resistencia del elemento, lo consume y lo termina aplastando. Este comportamiento prácticamente considerado plástico. ¿Cómo sabemos que una columna es corta? Si no conocemos todavía si ha fallado o no, en función de su relación de esbeltez. ¿Sí? Este símbolo, si mal no recuerdo, lambda, ¿ya? Es el símbolo que se le otorga al término relación de esbeltez, ¿sí? Relación de esbeltez. ¿Y qué es la relación de esbeltez? Es la longitud efectiva K por L, longitud efectiva dividida para, ¿quién se acuerda qué significa R? Radio de giro. ¿Para qué? Radio de giro. Para el radio de giro, correcto, ¿no? Entonces, la relación de esbeltez como concepto físico es igual a la longitud efectiva del elemento, del miembro en compresión, la longitud efectiva del miembro, recuerden, longitud efectiva que se da en función de las condiciones de apoyo, dividida para una propiedad de su sección, para una propiedad de la sección, que en este caso es el radio de giro. ¿Ya? Si esta relación da, no sé, digamos que da 45 da 45 por algo, ¿no? Según sus datos. Si esto da 45, esto es menor que 50, entonces usted puede clasificar esta columna como columna corta. Como columna corta. Y ya va a saber, va a tener una idea de que la columna va a fallar por esto, si su carga se sobreexcede su límite, su capacidad, ¿no? Bien. Ok. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Fácil, fácil, fácil. Ustedes ya investigaron. Siguiente, columna intermedia. Columna intermedia. Tiene como característica de que su relación de esbeltez es moderada. No, no es ni muy baja ni muy alta. La falla en este tipo de columnas ocurre por interacción entre fluencia y pandeo, ¿sí? Es una interacción, es decir, ni por pandeo puro ni por compresión pura, ¿no? Hay un cierto equilibrio allí.
El modo de falla es pandeo inelástico y se considera la resistencia reducida por ambos efectos. Es decir, ambos efectos pueden comprometer la resistencia de este tipo de elementos, ¿no? Y eso lo ocasionaría un pandeo inelástico. Criterio. ¿Bajo qué criterio usted sabe si una columna es intermedia? Asimismo, la relación de esbeltez debe ser menor o igual a esta relación de esbeltez a compresión. Entonces, ¿qué es la relación de esbeltez? Longitud efectiva, K por L, longitud efectiva dividida para el radio de giro. Tiene que ser menor o igual a 4.71 multiplicado por raíz de E entre F y E, ¿no? Raíz de E entre F y E. Entonces, si hacemos un ejemplo rapidito, aquí tenemos como límite 471 por raíz de 2 millones, 2.1 por 10 a la sexta sobre 2530. Y esto me da, creo que 131, 5, algo así. 471 por raíz de 2 millones 100 mil. Raíz 2 millones 100 mil sobre 2530. 135,70. 135,70. ¿Ya? Entonces, este es el límite. ¿Para qué tipo de material? Para material. ¿Para qué tipo de material sería este límite? La 36. Para la A36, muy bien. ¿Ya? Entonces, si usted tiene A36, este es el límite fijo. Entonces, usted tiene lo único que tiene que comparar es el K, que qué sé yo, puede ser K 0,07, ¿no? 0,8, lo que sea, dependiendo de las condiciones de apoyo, por una longitud de 2,80 m. Pero esto tiene que ponerlo en centímetros, ¿no? Esto tiene que ponerlo en centímetros, o sea, lo tiene que trabajar en unidades consistentes, ¿no? El radio de giro le da en centímetros, por lo general utilizamos centímetros, entonces, qué sé yo, aquí es 2,80 sobre, no sé, 5,30, ¿ya? ¿Cuánto me da eso? 0,7 por 2,80, una altura, dividido para 5,30. Esto me da 36,98, ¿no? 36,98. Ya, 5,30 es fuerte, ¿no? Entonces, esto me dice que el elemento es considerado una columna intermedia. Si yo mantengo la altura, si yo mantengo la altura, pero pero en cambio le cambio la sección. Yo no quiero una sección que me dé 5,30, quiero una sección, o sea, no sé, por decir, quiero una sección que me dé 1,80, ¿ya? Eso me va a dar en cambio 108, esto me da aquí 108 punto, perdón, 108, repito, 108,8, ¿no? Y aún así, 108,8. Y aún así estoy dentro del límite, ¿no? Estoy dentro del límite, ¿sí? Entonces son columnas intermedias. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora yo tengo la misma condición de apoyo, pero tengo una columna de 4 metros, 400, y la divido para los mismos 5,30? Voy a tener 52, ¿no? Entonces, si yo mantengo la misma sección, aquí no, 0,7 por 400
dividido para 530. Es decir, la misma sección, pero aumento la altura, la relación de esbeltez va a aumentar, pero aumenta un poco, 2,80. Pero ¿qué pasa ahora si yo le bajo la relación de esbeltez, es decir, cambio de perfil por el de 1,80, 1,90? Esto me va a dar 155,6. Entonces ya se me pasó. Entonces en una evaluación usted dice, ok, no, yo me quedo con esto, porque si bajo por economizar, ya me paso del límite de columna intermedia. Me paso del límite de columna intermedia, pues y ahí estaría entrando en columna columna larga, ¿no? Entonces, si yo me paso de este límite, porque este límite es para columna intermedia, pero si yo ya me paso, ahí entro a columnas largas. Ya con esto terminamos el día de hoy, ¿no? Y ahí en la siguiente clase ya vemos ejercicios a full ejercicio. Entonces, columna larga. Criterio, ¿cómo sé que es una columna larga? Cuando la relación de esbeltez, como hicimos la prueba en este momento, es mayor que 135, es mayor que 135, 4,71 por raíz de 2.100.000, 2.100.000 sobre 2.530, 135. Pero si yo tengo un grado a 50, entonces sería 3.515. Y ahí el límite sería 115. El límite es 115, el límite disminuye, ¿sí? Aunque el grado 50 sea mayor, el límite disminuye. ¿Por qué? Porque el grado 50 no es un material que no presenta mucha ductilidad tampoco, ¿no? Entonces tiene sentido. Bien, ¿cuáles son las características? Pues la relación de esbeltez es alta, muy susceptibles al pandeo elástico y a pequeñas cargas puede causar inestabilidad. A pequeñas cargas puede causar inestabilidad. Entonces, no solo que una columna sea considerada como larga o corta, no solamente depende de la altura, sino de su sección, representada por el radio de giro. El modo de falla es el pandeo elástico de Euler y su comportamiento es régimen totalmente elástico. Y por último, la relación de Esbeltez tiene un límite. La relación de Esbeltez tiene un límite que tiene que comprobar. Aparte de, para ser considerado columna corta, intermedia o larga, hay un límite que en el diseño a compresión no debe sobrepasar ese límite. Nota, para miembros diseñados solo en compresión, se recomienda que la razón o relación de esbeltez no sea mayor que 200. No, es decir, si usted determina una relación de esbeltez de 155, ya esta columna es considerada como corta, intermedia o larga, según lo que acabamos de probar ahorita en la diapositiva anterior. A ver, Orozco. Dijo 150, ingeniero. Sí, Sería larga. sería una columna larga por el límite por los dos límites que existen, ya sea para A36 que es 135 y para A50 que es 115. Sería considerada una columna larga. Pero que sea una columna larga no quiere decir que va a ser extremadamente larga, ¿no? Hay un límite para las columnas largas que se pueden utilizar, que restringen mucho la carga, pero el límite es hasta 200. Usted no se puede pasar de 200. Si se pasa de 200 está cometiendo un grave error que no está permitido por normativa, por código. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, señores? A ver, alguien que haya visto la unidad uno aquí en este curso. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Bien, jóvenes. Perfecto. Ok. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? 4 minutos. En la siguiente vamos a estudiar, les doy un adelanto, vamos a estudiar los modos de falla, lo que hay que revisar para cada tipo de sección, cómo se determina la resistencia por pandeo, es decir, cómo vamos a determinar la resistencia para evitar el pandeo de flexión, es decir, sí, la resistencia para evitar el pandeo por flexión, es decir, para evitar esto, para evitar que esto pase, cuál es la carga máxima que el elemento puede tener, para evitar el pandeo flexotorsional, es decir, aparte de que se está aplastando el que rote, o cuál es su resistencia frente a esa rotación, cuál es el límite. Eh, ya este efecto torsional va a estar en función de elementos con simetría doble, va a estar en función de elementos simétricos simples, ya sea alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Y para elementos asimétricos, lo que significa es que no son simétricos, ¿no? Ahí vamos a ver algunas, ya ahorita sí nos llenamos de fórmulas, ¿no? Ya le recomiendo que vaya haciendo su formulario. En la siguiente lección que vamos a tener, repito, cuidado, le va a pasar lo que le pasó a un señor que le quité el formulario completo y sacó cero porque no tenía sus ecuaciones, ¿no? Entonces, el formulario completo que tenía fórmulas y ejercicios desarrollados. No que el gráfico que yo, no, solo fórmulas. Señores, repito, solo fórmulas. Nada de teoría, nada que existe un gráfico aquí que me ayude, no, solo fórmulas. Usted ya debe venir, no me va a tener un gráfico de todos los mecanismos ahí, cómo son posibles. No, usted ya eso tiene que venirlo practicando. Solo fórmulas. Si usted tiene gráficos de ayuda o letras, chao. Señores, chao. Le quito su formulario y sabrá cómo resuelve los problemas, ¿no? Sabrá Dios cómo resuelve el problema o los problemas que le planteé en la lección o en el examen. Verá que les estoy avisando. Y yo sí en esa parte sí soy bastante exigente. Bien. Entonces vaya haciendo su formulario, vaya estudiando qué significa. Vamos a estudiar la compresión en ángulos simples, vamos a hacer ejercicios. No, de aquí en adelante vamos a hacer ejercicios, pero ustedes van a ir conociendo cuáles son las ecuaciones. Ya todo el concepto adicional ya lo vimos. Entonces aquí en ángulos simples ciertas consideraciones que deben tener y elementos esbeltos. Es decir, usted se puede encontrar con elementos esbeltos, no porque usted los diseñó, sino porque alguien más los diseñó, no llevó un control, usted se da cuenta que es un elemento esbelto, entonces, ¿cómo determina la resistencia de ese elemento esbelto? Lo vamos a ver aquí. Y con eso terminamos unas 2 clases más, terminamos elementos en compresión, ¿no? Elementos en compresión. Bien, señores, como no hay preguntas, que tengan un buen día y espero que estén avanzando en su proyecto, ¿no? Si no hay más preguntas, me retiro, ¿no? O ya pueden ir saliendo, ¿no? Igual le voy a esperar un minutito más hasta que se cierre la hora. Pero sí, ingeniero. Ingeniero, Dígame. ingeniero, no me puede ayudar con la asistencia. ¿Quién es el Torres Márquez. A ver, Torres Mar, por aquí está. Listo. ¿Alguien más? A mí también, ingeniero, disculpe, lo sabe. Lozada, Lozada. ¿Quién más? Herrera, ¿no? Quilambaqui, ¿no? Romero Ramírez, ¿no? ¿Hay más?
Bueno, listo, no hay más. El segundo llamado. Ya, que tengan un buen día, señores. Pasen bien.